Estimados amigos de La Plática, buenos días, ¿cómo están ustedes? Es un gusto para mí saludarlos en esta ocasión, en una hora extraordinaria, porque tenemos un invitado especial desde España y la hora pues es importante para poder tomarlo en cuenta en este momento. Dejo con ustedes a quien conducirá el programa este día, Daniel Vázquez. Buenos días, un saludo. Los micrófonos son tuyos, Daniel. Un saludo, Luis, muchas gracias. Y un saludo a todos los televidentes en este espacio audiovisual que nos están siguiendo de la plática. Y en este momento vamos a presentar a nuestro invitado, a Alfonso Ropero Berzosa, un filósofo y teólogo español que nos está colaborando. Bienvenido, Alfonso. Es un gusto saludarte y tenerte con nosotros. Alfonso Berzosa es, como dije, un teólogo y filósofo español, profesor de Historia de la Filosofía en el Instituto Superior de Teología de Tenerife, España. Ha editado enormes y grandes artículos en diferentes páginas, en diferentes lugares, en diferentes países, y ha editado epítomes y compendios de diversos clásicos como Agustín de Hipona, Cirilo de Jerusalén, Orígenes, Clemente de Alejandría, Juan Crisóstomo, Irineo de León, Tertuliano y otros más. Sus obras más importantes que tenemos, Hombres de Princeton, Historia, Fe y Dios, Filosofía y Cristianismo y otras muchas más. En este momento, pues, quiero escuchar a mi amigo Alfonso Ropero, que nos diga algo sobre su quehacer cotidiano de su vida como cristiano, como filósofo, como teólogo allá en Madrid. Bueno, mi vida es muy aburrida en el sentido de que se reduce a estas cuatro paredes llenas de libros y las que no se ven. Y es estudiar, leer, escribir por encargo muchas veces, porque más que nada me gusta investigar. Y aparte de esa labor, por decirlo así, académica, también repasar cuando me envían los alumnos pues sus tesis, que no son mucho porque es una asignatura ya alta a la que llegan pocos, la historia de la filosofía. Trabajo para la editorial CLIE y entonces ahí publicamos o haciendo varias obras. Y quitando ese trabajo que siempre rutinario es lo mismo, estar aquí en esta habitación delante de mi computador y rodeado de mis libros y de mis apuntes y consultando notas. Soy muy amante de los animales y bueno, tengo una buena familia de animales, de perros y gatos, y me encargo a ellos por la noche a sacarlos de paseo y bueno, en ese sentido pues también lo disfruto y me relajo de toda la labor, digamos, intelectual, por llamarla de alguna manera. Qué bien. Y ya entrando un poco en tema en lo que es la plática, porque el tiempo, digo, por tu quehacer diario nos apremia, Alfonso. eh, ¿Qué nos puedes decir y contarnos sobre esa conjugación de el papel de filósofo y teólogo? ¿Cómo se vive eso? Bueno, todo en nuestra vida es biográfico, se debe a inquietudes de la juventud. Cuando yo llego a la fe, llegué desde una posición más bien agnóstica o casi atea, siempre en la adolescencia, en que fui educado, como yo nací dentro de una familia católica y más en la España de aquella época era obligatorio la religión dominical. Quisieras o no quisieras, tenías que asistir. Y bueno, pero llega una edad en que ya tú eres más libre de ir o no ir, dejé de ir y leía a los filósofos y la verdad no veía claro la existencia de Dios. Y entonces cuando ya me convertí a eso de los 18 años, que era plena adolescencia todavía, pues me pareció tan maravilloso el mensaje del Evangelio que quise ver la compatibilidad con la filosofía también frente a mis amigos, que esos sí que eran más radicalmente, digamos, ateos que yo, Sí. y hacerles ver con la filosofía misma que el Evangelio también tiene respuestas, que la fe no tiene que temer a la razón,
que la fe tiene sus razones, igual que la filosofía tiene sus irracionalidades, y todos lo saben, y sus subjetivismos, depende del filósofo. Entonces, en esa inquietud biográfica, primero por aclararme a mí mismo la relación entre la filosofía, me llevó después a querer aclarársela a otras gentes como parte de mi labor, digamos, misionera o evangelística. Y lo mismo en teología, también yo quería aclararme las verdades de la fe en sus raíces. En lo que es la salvación es clarísimo, es la relación con el Señor Jesucristo por medio de la fe, es una gracia que Dios nos da y tal. Eso yo creo que hasta un niño lo entiende, pero luego comprender los grandes misterios de la fe, de la Trinidad, la idea del hombre, el pecado, la eternidad, me lleva, y no he parado todavía, esto hace ya 40, no sé, muchos años, 45, y sigo considerándome un estudiante y un alumno de este mundo tan amplio del saber, y eso ha sido así, ¿no? Biográficamente no lo hago en plan académico, lo hago como una necesidad vital. Es que necesito para vivir, necesito para creer y para seguir luchando por lo que creo, estudiar, no parar de estudiar, porque se me agolpan en la mente pues muchos temas. Además, la sociedad no es estática, cada generación o cada década nos trae nuevos problemas. En mi época yo me crié casi con la filosofía existencialista, hoy eso ya es casi un dinosaurio, hoy ya pues habla del posmodernismo o del hipermodernismo y más que nada hoy día de la filosofía de la ciencia, y pues también me estoy dedicando desde hace unos años a los estudios científicos desde el punto de vista de la fe, no desde el punto de vista técnico y académico de temas químicos o biológicos, pero sí como ese reto de que la fe cristiana, recuerdo siendo joven que leía Pannenberg, el teólogo este alemán luterano, que decía que desde el momento que confesamos y creemos que Dios es el creador del cielo y de la tierra, nada de lo que existe bajo el cielo y en la tierra nos es ajeno. Y eso me sorprendió y me animó mucho, pues ya digo, tendría 18 y 19 años y aquello me hizo creer o pensar o intuir que nada es ajeno a nuestro Dios, nada es ajeno a nuestra fe. Y por eso no me limité solo a un campo o dos, sino que desde entonces he tratado de analizar todo lo que tiene que ver antes que nada con el ser humano. Todo lo que nos afecta y todas las ciencias humanísticas pues son muchas, desde la misma antropología evolutiva, la psicología, la historia, la filosofía naturalmente, la misma teología tiene un apartado muy grande antropológico. Entonces, también otro teólogo decía que después de Dios, en las grandes teologías, va el tratado del hombre. Es decir, que los dos polos de interés del cristiano deben ser Dios por un lado y por otro el hombre, el ser humano, hombre, mujer. Y eso, claro, eso ya abarca, bueno, un espectro infinito. O sea, no tenemos tiempo en la vida para agotarlo, pero sí indica que hay mucho campo para dedicar nuestra mente y nuestro intelecto y nuestra fe a desentrañar esos dos polos, qué es Dios, qué es el hombre, porque no es tan claro todavía qué es lo uno y qué es lo otro. Repito, porque estamos en constante proceso histórico, tanto en nuestra comprensión de Dios como en nuestra comprensión del ser humano. Efectivamente. Y parece ser que Soren Kierkegaard hacía una delimitación entre a dónde inicia la fe y a dónde termina la razón. Algo respecto a eso, ¿qué nos puede decir, Alfonso, sobre lo que es esto de razón y fe? Si la razón necesita de la fe o si la fe necesita de la razón para que nuestros televidentes puedan nutrirse y edificarse de esa cuestión tan elemental que es razón y fe. Bueno, la razón es un instrumento, un mecanismo humano para relacionarnos con la realidad. La razón no podemos dejarla a un lado porque es nuestra manera de comportarnos en todas las áreas de la vida, desde que vamos a trabajar, que vamos a comer o que vamos a, yo que sé, incluso cómo divertirnos, razonamos todos esos aspectos. La fe no debe temer a la razón porque es que sin ella, de hecho, no existiría. Incluso para llegar a la fe hemos razonado
sobre la realidad o el pecado o no en nuestra vida, la realidad de un Dios que se revela en una persona que es Jesucristo. Y Pablo dice en un texto, no recuerdo ahora mismo cuál, que dice que no podemos nada contra la verdad, sino con la verdad. La razón es un elemento de la vida. La razón no es solo el intelecto. De hecho, un filósofo español que es el que más me ayudó para entender, que era don José Ortega y Gasset, decía que la razón es una breve isla flotando en el inmenso mar de la vitalidad primaria que es la vida humana. O sea, la razón es una parte de la vida humana, como son los sentimientos, la pasión, la voluntad. Todo eso comporta al ser humano. Y el cristianismo se dirige a la persona en su totalidad. No solo va a salvar el alma, claro que la salva, salva a la persona. Entonces esa persona no puede dejar áreas así sin cultivar o abandonadas, incluso las áreas emocionales, que por haberse descuidado, las emocionales tal como hoy se entiende desde la neurociencia, la llamada inteligencia emocional. No hablo ya de la emoción esta de sentimientos que a uno le vienen, no, me refiero a saber ordenar nuestros pensamientos de un modo positivo, conforme a estos principios que nos explicaron Damasio o Goleman y otros autores, para que así el cristianismo también no caiga en una teología demasiado cerebral, ya que, de nuevo cito Ortega, la razón siempre es razón vital, es razón desde la vida, filosofamos desde nuestra persona. Por eso decía antes que lo que pienso, creo y soy es biográfico, tiene que ver, y bueno, y todos los autores, yo creo que y todas las personas estudiamos según nuestra vida va entrando en contacto con esta problemática o con otra y reaccionamos, si somos sensibles, a esos contactos. Entonces el cristianismo no tiene que temer a la razón. De hecho, los antiguos, cuando se enfrentan al pensamiento griego, decían primero, creo para entender, y una vez que creo, entiendo para seguir creyendo, es decir, razono para ahondar en esas creencias. Otro filósofo español, Julián Marías, decía que la fe cristiana no es una filosofía, pero tan pronto pensamos racionalmente los dogmas cristianos como es la creación, ya nos lleva a razonar qué significa la creación, es eterna, ha creado, tiene un principio, ha sido creada de la nada, qué significa de la nada, y lo mismo del hombre, cuando decimos que el hombre es un ser pecador, hay que entender, es pecador absoluto, ya sabemos todos los problemas teológicos y la depravación total u otras. Todo eso nos lleva a racionar y no a producir una filosofía cristiana, pero sí un pensamiento cristiano que se va valiendo de las disciplinas que nos rodean, sea la psicología, sea la historia, sea la filosofía, sea incluso la economía y otras cuestiones que siempre están relacionados con el hombre. Todo lo que existe, incluso la ciencia, está pensada para el hombre. El que se dedica toda su vida a estudiar la neurobiología o la química, la verdad es que está buscando para curarnos de enfermedades. Les preocupa el cáncer, les preocupa, por ejemplo, en este caso, los virus, cuando hay la gran ciencia de la virología, la microbiología. Así que siempre la función de todo, tanto de la teología como de las disciplinas humanas, es el ser humano. Cómo mejorarlo en su salud, cómo también mejorarlo en su conocimiento, en su cultura, y por ahí existen tantas ciencias, y lo mismo el cristiano. El cristiano también busca la promoción de la persona. No solo queremos la salvación del alma, que si fuera que uno se convierte y se muere al otro día, está bien, pero es que la vida es larga. Y entonces queremos que esa persona que viene a la fe, como persona, crezca y madure. Eso es lo que diríamos, ¿no? Promocionar a su persona en todas las áreas. No solo en el área de ir a la iglesia, que está bien, sino en el área de comportarse como ciudadano, como compañero, si es trabajador, de entender los problemas del trabajo, de la vida social, de la vida política, y si es profesional, pues en su profesión también ser una persona que sepa relacionar su profesión con su fe para enriquecerla, porque otra frase de los antiguos es que la gracia no anula la naturaleza. Algunos pensarán eso, ya Dios me ha tocado y ya soy una persona nueva. No la anula, sino que la perfecciona o la lleva a lo mejor de sí misma, la enriquece. Y eso es más o menos, yo creo, principios básicos para crear un armazón fuerte de pensamiento cristiano. Efectivamente, gracia y naturaleza y todo eso. Siguiendo el hilo de la plática en este mismo contexto
retrotrayendo siempre la cuestión de la filosofía y la teología. Alfonso, cuando Pablo entra en la confrontación, por decirlo así, dialéctica allá en Atenas con los epicúreos y los estoicos, y en otro texto nuevo testamentario parece ser que él mismo menciona a la palabra filosofía huecas. La pregunta sería, para que nos dieras tu opinión, si Pablo tenía una confrontación con la totalidad de la filosofía como saber, como algunos piensan, o realmente era una confrontación con alguna escuela de la filosofía, porque la filosofía como totalidad, como saber una cosa, o como una escuela de ella, ya que sabemos de que la filosofía comprende diversas escuelas en sí. ¿Con qué, para tu parecer, según tu razonamiento de toda tu trayectoria de la teología y esa conjugación con la filosofía, qué nos puedes decir respecto a esa confrontación de Pablo? Si fue con toda la totalidad de la filosofía como ciencia, como totalidad, o solamente un señalamiento a una de las escuelas. Exactamente. Pues para responder, respondemos por orden, tal como lo has planteado. Atenas. En Atenas no hubo confrontación. De hecho, los filósofos fueron muy amables con él. Estaba él allí en la plaza hablando y querían saber a ver este palabrero qué tiene que decir y lo llevaron al lugar donde allí en el Areópago, que era en lo alto, en la colina de Ares se le llamaba, en lo alto de la ciudad, donde estaban, Sí. vamos a decir así, los intelectuales, en donde se discutían temas tanto de nivel intelectual filosófico como incluso temas sociales que afectaban a la ciudad. En este caso había venido un hombre hablando, un mensajero, y bueno, querían saber lo que él tenía que decir. Y vemos la distinta reacción a muchos de los lugares donde Pablo iba, en sinagoga, donde le perseguían, le apedreaban y ni querían oírle. En el caso del primer encuentro con los filósofos, es de amabilidad, le reciben y él no se los confronta, al revés, los halaga. He observado que sois muy religiosos, porque he visto que hasta tenéis un altar dedicado al Dios no conocido o al Dios desconocido. Él busca la simpatía de su auditorio, no va diciéndole ustedes siguen un camino de pensamiento racional que les impide acercarse a Dios porque ustedes están muertos en delitos y pecados. No comienza así. Incluso dice como vuestros poetas, dice, y menciona dos poemas de dos filósofos. El filósofo y el poeta iban muy unidos, de aquella época. Bueno, anterior, pero lo que quiero decir, no hubo confrontación. Hubo al revés un acercamiento, hubo un buscar puentes para acercarse. Hay cristianos evangélicos y algunas determinadas filosofías llamadas cristianas, sobre todo calvinistas, que dice que no hay diálogo entre la fe y la razón porque el hombre está muerto y todo esto, ¿no? Muerto en delitos y pecados, y entonces no hay un punto de contacto, esa es la palabra, no hay punto de contacto. Bueno, si hay punto de contacto, Pablo los vio, Pablo los analizó y los expuso, y no fueron un conflicto, el conflicto fue cuando él habla de la resurrección de los muertos, donde era una doctrina realmente que chocaba frontalmente con el pensamiento griego que creía en la inmortalidad del alma y eso de que un cuerpo resucite, cuando ellos pensaban que el cuerpo era un estorbo al progreso del alma, y que cuando uno se muere lo que hace es que se libera de este cuerpo y progresa, digamos, allí en otro mundo, en un mundo ideal. Entonces, no leía, a partir de ahí se acabó el tema, pero si hubiera ocurrido y nos ocurría a nosotros cuando alguien de golpe nos trae una doctrina de la que no tenemos ni idea o que choca con todo nuestro esquema, nuestra cosmovisión, lo más normal, yo mira, ya, hasta aquí ya no puedo más. Entonces no hubo la confrontación, solo que hubo una falta de entendimiento, pero tampoco fue un fracaso, porque si resulta que Dionisio, que era uno de los principales del Areópago, se convirtió en una mujer y varias personas, ya quisiéramos que cuando nosotros nos invitan a una universidad, el decano o alguien, pues mira, quiero seguir ese camino que predicas o que hablas. No fue. Ahora, cuando habla de las huecas filosofías o vanas filosofías, lo vemos en las cartas que él escribe a los corintios.
y que Corinto pues también era en esa época era una gran ciudad con mucha cultura, y en esa época había también una amalgama de ideas entre el pensamiento de Oriente y el pensamiento latino, el pensamiento romano. Y de esa amalgama surgió los llamados gnósticos, que eran personas, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, de buscar la salvación mediante el conocimiento. Pero el que haya estudiado un poco el gnosticismo o la gnosis, ve que eso es, la verdad, una mezcla de mitologías, de racionalismos, y que al entrar en la iglesia y no discernirlo, Pablo tiene que combatirlo, pero no combate la filosofía en sí, sino esa, por eso dice, van a filosofía, ese tipo de filosofía que ni siquiera los platónicos, los seguidores de la filosofía clásica, como era Plotino, ellos también rechazaban a la gnosis. También se rechazaba a otros grupos llamados los sofistas, que también hoy hay día muchos sofistas que estudiaban filosofía, pero solo que era muy útil en casos delante de los tribunales, es lo que hoy llamaríamos abogados, enredar las cosas y darle vueltas para que lo inocente parezca culpable y lo culpable inocente. Entonces había que tener mucha, lo que se llama en España, labia, tener mucho don de oratoria. Y esa sofística, por eso yo no he venido aquí predicando a los corintios o a otros lugares con palabras de vana sabiduría, sino con la verdad, ¿no? Con la realidad. Eso claro que está prohibido. No prohibido, que eso es que no es ni filosofía ni nada, es pseudo filosofía, diríamos hoy. Igual que hoy hay filosofía auténtica y otra filosofía de charlatán o de gente que solo quiere aspirar a llamar la atención con teorías novedosas. Y luego si la Iglesia cristiana aceptó el platonismo, de hecho influenció mucho a San Agustín, en la época de Tomás de Aquino corrige ese platonismo sin negarlo, introduce a Aristóteles, y para él Aristóteles es el maestro, y Agustín tiene una mente increíble, o sería un Einstein o algo así. Y lo único que rechazaron de aquella filosofía, yo creo que no la entendieron, la de Epicuro, porque Epicuro decía o enseñaba que, bueno, el fin o la meta de la vida, el propósito es disfrutar, pasarlo bien. Pero la verdad el hombre era más profundo, pero lo entendieron así un poco a la ligera. Pero en lo demás, la Iglesia aceptó, la Iglesia me refiero a los primeros cristianos, está en su encuentro, porque vamos, lo de Pablo en Atenas, Cristo llevaría muerto 30 años, imagínense, en 30 años ya estaba el Evangelio allí en Atenas, que era el símbolo de la filosofía. Y en el siglo I ya se convierte Justino Mártir, un filósofo platónico o neoplatónico. Y no es que la Iglesia busca a los filósofos, eran los filósofos los que oían de la Iglesia o del Evangelio y ellos iban a preguntar, y varios de ellos, no muchos, pero sabemos de varias conversiones de filósofos en los primeros siglos. Luego, bueno, eso indica que puede haber esa armonía, y todavía hoy día sigue habiendo conversiones desde la filosofía, no muchas, vamos a ser honestos, hacia a la fe cristiana. Pero también se puede decir que las conversiones es algo muy personal, pero no es incompatible, lo que quiero decir, con la filosofía, porque entendemos que la filosofía también, decía Hegel, es otra manera de adorar a Dios, adorarle con nuestro entendimiento. El filósofo honesto es el que busca la verdad del ser, la verdad de la vida, la verdad del fundamento. Y nosotros todo eso tenemos que aplaudirlo, porque lo que él descubra quizás nos sirva como teólogos para entender mejor nuestra fe. Y así ha ocurrido en muchos casos. Y por eso también se ha hablado de filosofía dialéctica, de teología dialéctica, como la de Karl Barth, que aunque él era muy enemigo de la filosofía, él decía que él no hacía filosofía, él era un teólogo puro de la palabra, pero el que lea Karl Barth está dominado por el pensamiento existencialista y su manera de expresarse. Tillich lo confiesa, aunque él tiene una mente independiente tremenda, o es otro gran teólogo, ¿no? que ha existido en este mundo. Y actualmente igual, hay filósofos cristianos que siguen más filosofía de la ciencia, otros siguen alguna filosofía del lenguaje o lingüística. Bueno, eso ya depende en cada persona y lo que está buscando, lo que está tratando de crear. Sí, efectivamente. Y pasando, Alfonso, en el mismo hilo conductor de esta plática, siempre hablando
de lo que es el cristianismo. Será muy importante que la Iglesia hoy en día le ponga mucha atención al tema de la opción preferencial por los pobres, tema que ha sido muy discutido en diferentes escenarios. ¿Qué nos puede decir acerca de la opción preferencial por los pobres? Bueno, me parece triste que tardaran tantos años en descubrirlo. Yo mismo vengo de una familia muy humilde, no necesito que me digan lo que es ser pobre, sé lo que es y no es algo grato. La pobreza conlleva pues dificultades en cuanto a acceder a estudios, sanidad, vivienda. Entonces la pobreza social, ningún cristiano debemos estar contento con que exista, debemos luchar por vencerla. Luego estará la pobreza personal, que uno quiera llevar una vida más o menos austera, como lo han hecho a lo largo de los siglos muchos cristianos, pues Cristo mismo lo dijo, ¿no? Pero él no llevaba una vida de miseria, él llevaba realmente una vida rica hasta el punto de no solo ser invitado, sino que invitaba a comer, aunque ya sabemos que usaba sus dones divinos, por decirlo así. Bueno, el tema de la opción preferente por los pobres es que les explotó a la Iglesia en la cara, porque decía también Ortega y Gasset que tuvo que venir un judío, que era Karl Marx, a recordarnos la realidad de este mundo. El filósofo estaba también con sus filosofías por los aires, ¿no? Cosas abstractas. Ya en España hubo un tal Miguel de Unamuno que él decía hay que hacer filosofía para el hombre de carne y hueso. Pues se había olvidado que el hombre somos materia, no solo somos mente, y haciendo elucubraciones sobre temas abstractos. El Entonces, rector de la Salamanca. claro, sí, pero fue en Salamanca y aquí es un personaje en España, ¿no? Ortega yo creo que es mejor filósofo, pero Unamuno es un ariete Señorón. que nos incentiva, ¿no? Es una espina que nos clava. Y Es entonces, un señorón. ahí hace poco leí un libro sobre la Reforma y la Ilustración, y secular, un libro secular, y acusa al cristianismo, a todo, ¿no? A todo el cristianismo, al protestante incluido, naturalmente, y al católico. Y es que la Iglesia cristiana a lo largo de los siglos ha traicionado a su propio mensaje. Y yo creo que eso es cierto. El cristianismo, y por eso han existido a lo largo de estos 2000 años de cristianismo, muchas personas o personajes llamados reformadores o llamados profetas o a veces herejes. Los valdenses mismos fue un camino por la pobreza. El mismo monasticismo, que a veces no lo entendemos, es una rebelión contra aquellos pastores que ya una vez que cesa la persecución, el Estado les provee una mansión, que todavía se sigue hablando del palacio episcopal, y llevan sus ropas telares, que cuando sale el obispo actualmente, todo el ropaje que él utiliza y la tiara es de aquella época, ya se pasan de ser aquel pastor perseguido durante aquella época que estaban proscritos a ser un personaje ilustre. Entonces, en protesta a lo que un grupo de hombres creyentes considera una traición a los principios cristianos, dicen no quiero saber nada de la Iglesia, de la sociedad, y se van a los lugares inhóspitos, y allí primero uno, luego otro, fundan llamados cenobios, que luego se convierten en monasterios, que primero eran grupos pequeños, y aquello fue, la verdad, una manera de decirle, tú valoras mucho tus telas de seda, pues mira, yo me voy a llevar un saco, me voy a poner de la ropa más burda, de lo que viste el campesino, porque realmente ellos imitaban la vida del campesino, que era muy dura. Y lo mismo le pasa a Francisco de Asís, hijo de un mercader rico, y ya le dice a su padre, hasta se desnudó de la ropa que él tenía para decir, me despojo de toda la vida antigua y elige un nuevo camino. Y podríamos seguir, y de hecho cuando uno estudia o lee las historias generales del socialismo, me refiero al socialismo político, siempre te pone entre sus precursores a los valdenses, a la comunidad primitiva de Hechos 2, cuando repartieron sus bienes para que ayudara a los pobres, para los que no tenían. Esos son precedentes, y así podríamos ir hasta hoy día muchos precedentes. Luego, esa cuestión preferencial por los pobres, en la época que a mí me tocó vivir, como católico recuerdo, el cura siempre tenía esta palabra en los labios que creó muchos ateos: resignación, hermanos. Sufrimos aquí, pero allí disfrutaremos en la gloria.
Y yo recuerdo que mi padre, que era muy anticlerical, nunca pisó una iglesia, porque veía que aquello era lo que decía el marxismo, ¿no? Opio del pueblo, que no contentarnos, resignación y aguantar esto, aguantar esta injusticia y la otra. Y eso no es parte del cristianismo, al revés. El cristianismo del principio atrajo precisamente a las clases más humildes, vieron en él una ilusión. El cristianismo no fue tampoco un movimiento individualista. Enseguida dice, sois conciudadanos de los santos, os habéis acercado a la familia de Dios, tiene un concepto comunitario. Sabemos que por determinadas circunstancias hubo unas hambrunas en Jerusalén y Pablo se encargó de ir por las iglesias gentiles recaudando dinero, una colecta para los pobres de Jerusalén. Y cuando el cristianismo, Pablo mismo dice, el que no trabaje, que trabaje, que no robe, que trabaje, pero no para hacerse rico, sino para tener que compartir con los demás. Es decir, que no se ve la riqueza como un medio de disfrute individual, sino para disponer de medios con que yo ayudar a los que están menos favorecidos. Luego, y si vamos a Latinoamérica y todavía hoy, y vemos esas bolsas de pobreza en México, capital, y si vamos a los pueblos, peor todavía. Si vamos a Guatemala, Bolivia, bueno, y Bolivia eso que desde mi punto de vista da un avance de gigante en la época del presidente Evo Morales. Eso ha sido, yo he estado solo 2 veces, pero un argentino que había ido más veces, que si llegas a venir hace 2 años, verías todavía casas con tejado de paja, y ahora yo eso no lo vi. Y estuve en muchas ciudades. Entonces todo eso es un triste que tuvo que ser un presidente, que algunos le acusan incluso de ir en contra del cristianismo porque realzó un poco las raíces indias. Bueno, es que si las raíces cristianas no le habéis ayudado a su pueblo a elevar su condición social, normal que él busque en sus dioses antiguos, y sin renegar, él nunca renegó del cristianismo, pero es normal. Yo eso lo entiendo perfectamente porque produjo un cambio, y lo mismo es otro caso distinto, pero he estado en Ecuador antes de Correa, después de Correa, y el cambio este fue tremendo. Con Correa yo creo que Ecuador pasó, con Correa, porque lo de después ya no creo que es lo mismo, pasó de la edad de piedra a una edad moderna para el pueblo, porque siempre la clase blanca esa ha tenido siempre ha estado en lo alto. Entonces, los pobres, no sé, de verdad me asombra y me duele, pero me alegra. La Iglesia Católica, por lo menos, ciertos sectores, cuando notaron esa carencia desde la teología de la liberación, pues se pusieron a trabajar con las comunidades de base. El mundo cristiano evangélico, al revés. Yo he leído muchos libros en contra de la teología de la liberación, como si fuese una teología marxista, que no lo es, una teología puramente cristiana. El marxismo les sirvió, pues como a mí, pues para entender determinados aspectos de la sociedad, de la producción y del capital, pero la praxis de la liberación es cristiana, desde el Éxodo hasta hoy. Y bien decía Noam Chomsky, dice, porque vive todavía, que la teología de la liberación no fue vencida por las ideas o los argumentos, fue vencida por los fusiles de Estados Unidos. Y al que no le guste esto, lo siento, pero ahora sí, fue porque hubo muertes. Ahora se está juzgando a aquellos teólogos de la liberación del Salvador, que no sé cuántos años hace ya. Y en otros lugares pasó lo mismo, fue las armas las que quisieron callar la voz de estos profetas. Moltmann, que es un teólogo alemán y que vive, bueno, en Europa, donde no tenemos esta visión directa de la pobreza. Hay pobres también en Europa, pero vaya, no es comparable. Pero él decía que lo mejor que había pasado tiene un libro que se llama La teología del siglo XX, y la teología que él destaca de todas las muchas teologías que se han dado en el siglo XX fue la teología de la liberación, que lo dice Moltmann. Bueno, yo creo que eso hay que respetarlo y que hay que ahondarlo, y que la teología, gracias a este nuevo papa, está hoy en el candelero. O sea, está siendo recuperada la teología de la liberación, que nunca debería haber desaparecido, sino ahondado, y como hoy está haciendo voz, pues llevarla desde la teología de la liberación de los individuos pobres, también de una naturaleza que estamos empobreciendo, ¿no? Por el talar los árboles, contaminar los ríos y el medio ambiente. Eso también es parte creo yo,
de la teología cristiana, por lo que decía antes de que la teología cristiana es una visión integral. Y si el cambio climático afecta a la persona, al hombre, a la mujer, eso ya estaría del cristiano averiguarlo, porque ahí ya se puede estar dando un pecado, que el pecado no es solo aquellos actos que cometemos contra otros individuos, es actos que cometemos contra la sociedad o incluso contra el planeta. Efectivamente, totalmente de acuerdo. Y aquella cita bíblica de no podéis servir a Dios y a las riquezas, pues parece ser que nuestras iglesias locales en las diferentes latitudes como que la han excomulgado de lo que es la liturgia. Y yo hablo con algunos amigos míos, pastores, y hago ese reclamo, igual que aquel texto que dice que es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. Y otra, cuando dice la bienaventuranza, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Qué nos puedes decir para ir terminando casi esta plática que ha sido muy nutriente para nosotros, que te estamos escuchando, Alfonso, respecto a eso de no podéis servir a Dios y a las riquezas, que es un texto que mucho le gusta a mi amigo, que creo que yo seguro que yo sé que tú lo conoces, al doctor José Manuel González Campa, quien es mi amigo entrañable y que ha escrito de las dos obras que más me gustan de él es El sentido de la vida, que yo le llamo una obra existencial, y el otro, Comunismo bíblico, que los tengo, que me los regaló personalmente. Así que, ¿qué nos puedes decir tú de esos textos excomulgados por muchas iglesias locales, como es bienaventurados los pobres, porque lo dice la Biblia, y que es más fácil que un camello pase por el ojo de esa aguja a que un rico entre por el reino de los cielos? ¿Qué nos puedes decir de esa? Sí, para nosotros los cristianos esas palabras siempre se han aminorado porque hay otro texto que dice bienaventurados los pobres en espíritu, para justificar a los que, bueno, tú puedes ser pobre en riqueza, pero pobre en espíritu. Puede darse, pero Jesucristo, que la verdad es un personaje inquietante, le llamamos Señor y Salvador, pero sus palabras todavía hoy nos inquietan y esas palabras son una de ellas, ¿no? Y la de no podéis servir a Dios y a Mamón, o a Dios y a las riquezas. Y entonces le pillamos vuelta. Pero son así, son palabras que no podemos pillarles vuelta, sino tratar de entender hasta dónde nosotros estamos o no en la línea que Él nos marcó, o estamos complaciendo a la gente que nos rodea. Yo entiendo que en las iglesias también hay gente que bueno, pues maneja mucha plata, tiene mucho dinero, son ricos, aparentemente son buenos creyentes. ¿Qué hacemos? ¿Qué les decimos? Es un problema pastoral. La Iglesia Católica lo solucionó. Bueno, lo solucionó, pero no sabemos hasta dónde es correcto, hablando de que hay consejos y hay mandamientos. Los consejos de perfección es el que hace el voto de pobreza, pero eso es para unos pocos. Y el mandamiento del seguimiento, y eso ya es para todos. Uno puede conservar la riqueza. Bueno, no quiero entrar en eso, pero el reto está ahí. El reto está en que, y también hay que decir que nosotros no estamos a favor de que todos seamos pobres en el sentido de que todos vivamos en la miseria, porque repito, la miseria no es agradable para nadie. La miseria trae insalubridad porque las casas están mal edificadas y no hay un buen sistema sanitario. Entonces, nosotros lo que estamos a favor es lo que se llama el bienestar común. De hecho, hace unos años, 2 o 3, se le dio el Premio Nobel de Economía a un economista, no cristiano, pero trato de recordarlo, pero ahora mismo no me viene el nombre, pero su libro es así, La economía del bien común. Y en ese sentido, y ya mencioné antes el texto de Pablo, yo no solo trabajo para tener un nivel de vida confortable, que debemos tenerlo, sino también para tener con qué ayudar a los que me rodean. Eso es el bien común. Yo no estoy en contra de la riqueza,
y porque hoy día se puede producir riqueza por medio de máquinas, sin ni siquiera explotar al ser humano. Vale, pero esa riqueza no es un fin en sí mismo del empresario. Esa riqueza, aunque el Estado trata de canalizarla mediante impuestos, aunque hay estados que dicen que hay que bajar los impuestos, si bajamos los impuestos habrá poco dinero para repartir. Pero entonces, hay otro autor, otro economista, que publicó un libro sobre la economía del guardián de mi hermano, que se basa en Génesis, cuando Caín mata a Abel y Dios le dice, ¿dónde está tu hermano? Y dice, ¿acaso yo soy guardián de mi hermano? Y Dios le da a entender que sí es guardián de su hermano y que la sangre de Abel clama ante Dios. Entonces que es Amitai Etzioni es un estadounidense, judío de origen, pero un gran economista y sociólogo, etcétera. Y eso lo pueden luego buscar, o yo les daré los datos de este autor, porque tiene muchas obras en inglés, naturalmente, sí, pero también en español. Y su teoría es esta: yo no puedo actuar con mi empresa, con mi negocio, con mi dinero como a mí me plazca, porque Dios me va a decir qué has hecho con ese que has dejado que pase hambre o que muera de frío, o con el empresario que ha dado un mal sueldo. Si tú trabajas para tener un buen carro, un buen coche y una buena casa, tus empleados no tienen derecho, sino a quizá un Mercedes, sea un coche decente para trasladarse, y a un buen hogar y darle buena educación a sus hijos y tal. Y esa es lo que él llama la teología del guardián del hermano. Somos responsables del bienestar ajeno. Y en ese sentido entiendo yo el mensaje de Jesucristo. Él no es tanto que esté entre la riqueza, sino la de su época, en donde el rico lo acaparaba todo y el pobre es que se moría de hambre. Que esto, la verdad, desgraciadamente, ha existido a lo largo de la historia. Uno lee la historia desde el punto de vista económico y se te pone la carne de gallina y con ganas casi de suicidarte ante la malicia humana de personas que acumulan tanto dinero que ni aun viviendo 1000 vidas lo acaban, con lo fácil que sería distribuir un poco. Pero claro, ya se habla de distribución, de reparto, comunismo, socialismo, y la gente se asusta, ¿no? Es propio cristianismo. Y solo voy a dar un ejemplo para no alargarme. En las leyes que Dios da a su pueblo en el Antiguo Testamento, cuando el terrateniente va a recoger su cosecha, sea segar la mies, el trigo, o sea recoger la uva, tenía que dejar un resto para los pobres que venían después y recogían todo aquello que el segador, al cortar los haces de trigo, se caía la espiga, pues esas espigas que se caían al suelo ya no eran, aunque eran del campo del terrateniente, pero eso ya pertenecía al pueblo pobre. Y lo mismo las uvas, le llamaba el rebusco. Yo mismo eso lo he vivido, porque España en mi época era un país muy agrícola y aquí yo he vivido siempre en una ciudad pequeña, y cuando terminaba la vendimia había una fecha que se llamaba la del rebusco y hasta los niños íbamos porque cogíamos esas uvas, las vendíamos a la cooperativa del vino y nos daban un dinero que con eso, pues mira, hacíamos lo que queríamos, ¿no? Existía esa práctica. Bueno, eso quiere decir, Dios da a entender que no podemos acaparar la riqueza para nosotros, que tenemos también que saber dar, saber repartir, saber dejar para los demás. Y de ahí sería muy largo, ¿no? Pero se podría sacar toda, y un día espero escribir un libro sobre la economía en la Biblia, porque se puede. He mencionado estos como dos principios básicos, pero que claro, se pueden ahondar y hacer ver las implicaciones. Y además que hoy afortunadamente hay un buen grupo de economistas cristianos luchando por esta llamada economía del bien común, que ni es comunismo ni socialismo, que ni tampoco se avergüenzan. Repito, el socialismo fue un toque de trompeta llamándonos la atención a la injusticia que se cometía contra el obrero. Si uno se lee no solo las novelas de Dickens, sino las historias de la época de la Revolución Industrial, niños de a partir de los 5 años ya estaban metidos en una mina. ¿No? Hace poco yo escribí sobre un minero que a los 10 años ya su oficio era estar allí en el fondo. Él lloraba mucho a esa edad de 10 años. Él llegó un día al Parlamento, él era cristiano, James Hardy, que es el fundador del Partido Laborista de Inglaterra, hace ya 30 y pico años. Pero él era un cristiano y era un minero que ni había, leía por las noches lo que podía y llegó a tener una buena cultura. Lo que voy, no podemos permitir, cuando uno va, yo mismo hace poco en Guatemala, gente, niños, llevando cargas de pesos sobre sus espaldas, con lo fácil que sería a ese niño o a su familia
a llevarlo al colegio y darle a la familia un dinero para que no necesite las 4 monedas que va a conseguir recogiendo plásticos o cartones o papel o otras cosas. Es un egoísmo tan increíble. Entonces, vuelvo a insistir, el cristianismo no estamos por la pobreza, ni mucho menos. Yo la pobreza que veo me revela. Lo que estamos es por el reparto, estamos por la solidaridad, estamos por el bien común, para que todos, como Pablo decía, ojalá y todos fueseis como yo, sin estas cadenas, ¿no? Sin estas cadenas que tenemos de egoísmo, etc. Y eso pienso yo en cuanto a las riquezas. Servimos a Dios con las riquezas, claro, cuando las pongo al servicio ajeno. Las pongo para mi familia, Pablo lo dice, el que no provee para su familia, si yo no proveo para los míos, soy peor que un pagano. Pero una vez que yo he provisto para mi familia, soy responsable también de los que me rodean. Entonces, a partir de ahí, repito, esto claro, podríamos luego otro día seguir, pero hay autores buenos, y editoriales dedicadas a desarrollar. De hecho, en la Universidad de Alicante hay un grupo de economistas cristianos católicos, ¿no? Los evangélicos de verdad no han entrado todavía en ese tema, pero ellos sí están siempre publicando obras en esta línea. Y luego existe otro grupo, los focolares, que también tiene otro grupo de economistas tratando de asesorar a los países pobres con lo que ya en su día Schumacher, un economista alemán, hablaba de lo pequeño es hermoso, la mini industria, el mini crédito. Todos recordáis aquel Hummus o aquel premio Nobel de la Paz, pero que tendría que haber sido premio Nobel de Economía, con los microcréditos para ayudar a las mujeres y a los pobres a salir. En fin, todo eso es parte, yo creo, de nuestra fe, que no se analiza, pues, bueno, tengo mis ideas del por qué no. Hay grupos misioneros o grupos de poder, de presión, que no quieren que esto se hable, ¿no? Y se le etiqueta rápidamente de rojo, si está uno en Argentina de zurdo, y cosas de esas. Pero eso es puro cristianismo, que no hay otro cristianismo. Quiero hacer un par de preguntas, tengo muchas preguntas. Y más que preguntas, son dudas las que yo tengo. Y quisiera prácticamente, para no abusar de su tiempo, estimado Alfonso, solo preguntar 3 cosas. Una, ¿qué tan cierto es que a Jesucristo lo mataron no por su espiritualidad, sino por estar en contra del sistema económico judaico de esa época? Segundo, en términos generales, en todas las sociedades del mundo se habla de Dios. Pero ¿cuál es el concepto real de Dios? No de Cristo, sino de Dios en general. Y como bien usted dice, el interés común, no hay que ponerle epítetos, porque esa es la verdadera razón de vida. Y entonces, esa es claramente la razón de vida del ser humano. Debe ser tener la capacidad de entender, y ahí es donde usted me va a definir qué vamos a entender por la voluntad de Dios. 3 preguntas, sí, si me puede usted ayudar. Sí, la primera, no creo que a Jesucristo lo eliminaran o mataran por ir contra el sistema económico, sino realmente iba, claro que iba, pero fue contra el sistema sacerdotal. En el sistema sacerdotal, claro, ellos controlaban todas las ofrendas del templo, que no solo eran las ofrendas de los judíos, sino de los judíos que estaban en el extranjero, la llamada diáspora. Entonces sí que manejaban bastante dinero, o plata, o como queramos llamarle. Realmente lo consideraron un blasfemo, porque su manera de hablar casi le equiparaba a Dios, ¿no? Sus afirmaciones. Segundo, Jesucristo, desde un punto de vista humano, fue una persona imprudente. Hombre, si tú vas a las autoridades y les llamas hipócritas, sepulcros blanqueados, lo menos que te van a hacer es lo que le hicieron, ¿no? Entonces, pero lo hizo. ¿Por qué? Bueno, porque quizá era la hora, el momento de hablar claro y denunciar lo que él llamaba a esta gente que ponían cargas muy pesadas sobre el pueblo, que ellos no se atrevían ni a tocar con un solo dedo. Entonces Jesucristo fue, para empezar, ya lo he dicho antes, siempre una persona que nos desequilibra, porque no se ajusta a los moldes
o modelos humanos. Él rompió con esos moldes. Y muere, sobre todo, repito, la acusación básica blasfemo. Eso, si no hubiera estado Roma como gobernante de Judea, lo hubieran apedreado. Como ellos no tenían el poder de condenar a nadie a muerte, lo llevan ante Roma, ante Pilato, y lo condenan de sedicioso. Va a provocar una sedición, una rebelión contra Roma. Y Pilato no ve, ya sabemos la historia, el delito, pero los sacerdotes manipulan al pueblo y piden la muerte de Jesús. Entonces muere como rey de los judíos, que no es cierto en el sentido que Jesús no se proclama rey en esa línea política. Su reinado era un reinado de comunidad, y su imagen siempre del reino de los cielos era un banquete en donde se invita a toda la gente pobre, gente de los caminos, y porque el reino de Dios es un banquete, lo que estábamos hablando, ¿no? Del interés común, del bien común, del repartir. Por eso, casi más que una teología de la liberación, habría que hablar de una teología de la comunicación, del reparto, de todo esto. Esa es la primera cuestión, ¿no? Pero claro, la economía intervenía, pero básicamente yo creo que Jesucristo estaba en contra del sistema sacerdotal, el templo, y de hecho habló a la samaritana de que un día no habría un templo. Y Roma, de hecho, lo destruyó. Bueno, eso es lo primero. En cuanto al concepto Dios, ya como cristianos podríamos estar aquí diciendo muchas cosas, pero a mí me gusta como una definición muy simple, pero muy profunda, de Paul Tillich. Dios es el fundamento último de nuestro ser. En España había un filósofo, Xavier Zubiri, que decía que Dios es el que funda nuestra existencia, nos funda y nos impele a ser. Impele quiere decir nos anima a ser. Hay muchos momentos en nuestra vida, desde que somos pequeños, hay suicidios. El suicidio, a veces hay más muertes por suicidio que por accidentes de carretera. Esta vida no tiene sentido. Entonces Dios es como el sentido del ser. Y por eso cuando uno cree, en mi caso concreto, que también hay momentos que estar dispuestos a abandonar todo, Él te impele a luchar, te anima a continuar pese a todas las dificultades y ver un mundo que casi no tiene remedio. Lees la historia, incluso movimientos que empezaron como muy liberadores, luego terminaron como totalitarismos. Y la Iglesia igual, empezó como una comunidad de esclavos, siervos, y luego se convirtió en perseguidora. Y lo mismo la Reforma, empezó con un movimiento libertador y después repitió la misma tónica. Los pastores arriba, el pueblo abajo, y eso de que los países protestantes fueron más ricos que los católicos es parte de un mito. Es otras razones las que han hecho que los países protestantes en teoría crezcan más que nada por la ciencia y la técnica, no por sus creencias. Y la última pregunta, que era sobre el compartir, o la tercera, no recuerdo. ¿Cuál era la tercera pregunta? ¿Qué vamos a entender por voluntad de Dios? Por voluntad de Dios. Bueno, la voluntad de Dios naturalmente también es amplia, o podemos arrogarnos saber cuál es la voluntad de Dios. Bueno, yo no sé en detalle la voluntad de Dios, pero sí sé los principios, porque el cristianismo, más que un decálogo, catálogo o manual de comportamiento, nos da principios, ¿no? Nos da manera, y Cristo mismo casi fue muy mal filósofo, porque él más que nada usaba historietas. ¿Quién es mi prójimo? Y les cuenta un cuento. Les cuenta de un hombre que va por un camino, unos maleantes le atacan, le roban y le dejan herido. Y va luego un samaritano y le socorre, mientras que el sacerdote y el otro pasan de largo. Así él explicaba las cosas. Y estos son un principio. ¿Quién es mi prójimo? Cualquier persona que está necesitada. Cualquier persona que está al borde del camino, hundida, herida, abandonada, marginada, relegada, ¿no? De ahí ya podemos, mira, pues traemos todo, casi una ética del comportamiento. Y el mismo el apóstol Santiago, muy en la línea de Jesús, dice que la religión verdadera consiste en amar a Dios y en apartarse naturalmente de la corrupción del mundo y en servir a la viuda y a los huérfanos. Porque en esa época la viuda y el huérfano, cuando no había ningún sistema de asistencia social, dependían de la caridad, dependían
de la buena voluntad de los conocidos, o se moría de hambre, y lo mismo el huérfano. Hoy representa pues lo mismo a todas estas personas que por unos motivos u otros están en la pobreza, en la miseria, en la calle, homeless, sin casa, o el motivo no lo sabemos, pero así es como están. Y entonces para Santiago, en la línea, repito, de Jesucristo, esa es la voluntad de Dios. Porque todo se reduce siempre a lo mismo, a dos temas, con dos polos, Dios y el hombre. Mi relación con Dios siempre me lleva a una buena, o me debe llevar a una buena relación con el hombre. Y cuando yo me relaciono bien con el hombre, yo me estoy relacionando bien con Dios, estoy cumpliendo su voluntad, aunque yo no lo sepa. Digo esto porque dice Jesucristo que en el juicio final a uno les dirá: apartaos de mí porque estuve desnudo y no me habéis vestido, tenía sed y no me habéis dado agua, estaba hambriento y no me habéis dado de comer. Y aquella gente extrañada, que se supone que eran creyentes, ¿cuándo te vimos desnudo o hambriento y tal? Y dijo: pues mira, las veces que no habéis hecho es a uno de estos mis hermanos, a otra persona, pues no me la habéis hecho a mí, no habéis visitado al pobre, a la viuda, al huérfano, al preso. Entonces la voluntad de Dios es siempre, yo creo, y ahí nunca nos excederemos. No sé si qué teólogo o místico decía que en el amor no hay pecado, nunca amaremos con demasía, al revés. Y en mi caso concreto siempre me acuso a mí mismo de a veces no haber sido suficientemente generoso. Hay que ser generosos en la medida de nuestras fuerzas. Yo creo que soy una persona hasta donde puedo, solidario y ayudo, pero no es suficiente. Hago cálculos siempre en mi beneficio y luego me arrepiento, pero caigo una y otra vez. Entonces nunca estaremos en contra de la voluntad de Dios cuando amamos a nuestro prójimo y le ayudamos. Mientras que si solo estamos pensando en nuestro propio interés, beneficio o bienestar, entonces quizá un día nos llevemos una sorpresa. Y si no un día, aquí ya mismo en la vida. Yo creo que en la misma vida. Y la gente más admirable, y la hay en este mundo, que son los que nos animan a continuar, se caracterizan por eso, que han sido personas desprendidas, personas que da gusto estar con ellas, personas que no es que sean santos de un halo, hay una corona brillante, pero sí que son personas con un amor especial. Incluso es lo que me duele, a veces lo he visto en personas que tienen una idea muy clara de Dios, pero sí tienen una idea muy clara de la necesidad humana y del dolor humano, y ellos quieren solucionar ese dolor. Podría hablar de algunos de ellos, pero me viene a la mente ahora un colombiano que hay una mezcla de ideas sobre Dios, pero el Papá Jaime le llaman. Papá Jaime le dieron el premio, no sé qué, mundial del bienestar, no recuerdo ahora mismo. Papá Jaime es un, un técnico de estos que cavan pozos, ¿cómo se llama? No sé, pero bueno. Y un día vio que de alguna alcantarilla de allí de Bogotá salían niños. Y entró a esa alcantarilla y estoy hablando del año 70, lo cuenta él. Luego si lo buscan en Facebook verán que hay en YouTube, ahí él charlando mucho, ya tiene sus años. En esa época él tenía menos años y entró y le asombró que había otra ciudad interna, generalmente de niños no deseados, niños de la calle, que hacían de la alcantarilla su modus vivendi. Y bueno, dice que a partir de entonces cambió su vida y hoy día creo que tiene rescatados 70.000 niños. Sus ideas, repito, de Dios no son ortodoxas, son respetuosamente cristianas, pero su comportamiento es admirable. Papá Jaime, el nombre ya no lo recuerdo porque el nombre le conocen así, por ese cuidado de niños, ha extendido esta labor a casi medio mundo, la India, Nepal. Entonces eso es admirable. Pues eso es parte de, yo creo, y él dice que fue muy inspirado por la Madre Teresa de Calcuta, a la que considera su amiga. Y esa es la voluntad de Dios. Yo creo que incluso habrá mucha gente, como decía Karl Rahner, cristianos anónimos, que a lo mejor si les dicen entra, porque más vestido me ha dado de comer. Pero cuando si yo lo he hecho no lo he hecho por ti, bueno, pero sí lo has hecho. Sí, nuestro Dios, no sabemos mucho de él, sabemos, ¿no? Pero sabemos sobre todo que es un Dios de sorpresas.
un Dios que nos va a dar muchas sorpresas y todavía hoy, si somos inteligentes y honestos, nos sigue dando sorpresas. Entonces Dios no tiene nada que ver con religión. Sí, sí, la religión, bueno, vamos a ver, no tiene y tiene. O sea, Dios no cabe dentro de una religión, ni de una iglesia. De hecho, a veces la religión a Dios le estorba. Y lo digo por el Evangelio, no me aparto. Apocalipsis, hay unas cartas en el capítulo 4 y 5, bueno, 3, perdón, en donde dice a una iglesia, no sé ahora mismo el nombre de la iglesia, si es Filadelfia o la Odisea, creo que la Odisea, que dice, yo estoy a la puerta y llamo. Se refiere a la puerta de la iglesia, no a la puerta de la persona. Pues eres una iglesia que te crees rica y eres pobre, una iglesia que ves y eres ciega. Así acusa a Jesucristo a esa iglesia de esa ciudad. Y eso yo lo extrapolo o lo aplico a muchas iglesias de hoy que se creen, bueno, son las llamadas, estas iglesias enormes, no recuerdo, mega iglesias, mega churches. Si estas iglesias se creen ricas, un pastorado famoso, tienen canales de televisión, tienen líderes, tienen influencia política, pero a lo mejor Cristo está en la puerta llamando y diciéndole, sí, tú te crees que eres rico y eres muy pobre. Y entonces Dios en ese sentido está dentro de la religión cuando la religión cumple su propósito, como dice Santiago, ¿no? La religión pura y sin mácula es cuidarse del pobre, del huérfano, de la viuda. Si eso no lo hacemos, pues la Iglesia nos puede deslumbrar con sus, bueno, con sus edificios, que hay edificios tremendos, tanto en la Iglesia cristiana como católicas, pero eso no garantiza la presencia de Dios. La presencia de Dios la garantiza en el amor que tenemos unos a otros y sobre todo a los más desvalidos. Y no porque los desvalidos sean buenas personas. El pobre como persona sigue siendo tan egoísta y tan traidor como puede ser el rico. Por lo menos en mi experiencia, yo soy sindicalista y sé lo que es luchar a favor del mundo obrero y ver las traiciones que se producen. Pero eso no quita que sigue siendo un pueblo vulnerable porque ellos no tienen nada y hay que ayudarles. Luego, en ese sentido, yo creo que es hermoso que hubiese iglesias, no las hay muchas, en donde se viviera la comunión con Dios, que se manifestase en la comunión unos con otros, de sentirnos aceptados, que nos vamos enriqueciendo, no solamente que asistes como a un espectáculo y no cuentas, sino que fuese una comunidad de vida, una comunidad de autopromoción de la persona, de los que asistimos. No existen, ya digo, o existen muy pocas, porque se han... Pero vamos, no quiero ser... La iglesia primitiva estamos hablando, ¿verdad? Hoy la son, primitiva y hoy son centros de espectáculos. pues A, desgraciadamente a sí. quien mejores luces tiene, a quien mejores equipos de sonido tiene, la teoría de la prosperidad. Hay varias preguntas de las personas que nos tienen amablemente su sintonía y le voy a trasladar unas 3. ¿Le parece? Sí, sí, muy bien. Ok, hay alguien, Julián Ramírez pregunta, ¿qué, qué hay después de la muerte? Y Carlos Bucio pregunta, ¿cómo sabemos si la voluntad de Dios es el bien o es el mal? Y hay otra pregunta también, ¿por qué en este tiempo de pandemia los líderes religiosos están encerrados queriendo hacer milagros desde su casa y no en el campo de acción? 3 concretas, ¿sí? Si me puede ayudar. Sí, la primera es muy larga, pero vaya, la fe cristiana dice en su credo que creo en la resurrección de la carne, la resurrección de la persona. Creemos que la vida no se acaba aquí. Los teólogos a veces discuten sobre qué ocurre en el momento de morir. Bueno, Calvar creo que era el que decía, mira, hablar del más allá es un atrevimiento, está más allá de nuestra comprensión. Nos falta imaginación también para entender que pueda ser una vida fuera del cuerpo, pero no es irracional. Creemos que Pablo mismo dice que él deseaba partir del cuerpo y estar con Cristo, que es mucho mejor. Creemos que hay esa asistencia y la misma ciencia. No hay un libro por ahí sobre la física de la inmortalidad desde un punto de vista físico. Es un libro gordísimo, que con el principio antrópico y otras cosas rarísimas cree demostrar un tal Tipler, demostrar la inmortalidad. Yo ahí no llego, yo no creo que se pueda demostrar una fe, es una cuestión de creencia.
y lo creo o no, pero la fe cristiana siempre ha defendido frente a la reencarnación o la extinción de la persona, ha creído en una continuidad de la vida, como que esta vida no es suficiente. Eso ya cada uno lo crea o no, pero es así lo que creemos, que la persona tiene tanto valor que, no, que esta vida no le ha sido justa ni es suficiente para que él desarrolle aquello para lo que ha sido creada. La segunda pregunta era sobre las... ¿Cómo podemos saber si la voluntad de Dios es el bien o el mal? Bueno, la voluntad de Dios siempre es buena. La voluntad de Dios, si vamos a decirla incluso en mandamientos, siendo que el cristianismo no tiene mandamientos sino principios, y me dice, por ejemplo, no robarás, es una idea buena, más que nada no porque Dios le perjudicamos robando, Dios va a seguir siendo el que es, robe yo 1 o 10.000 millones de dólares. Es que el robo, quieras que no, tarde o temprano te van a descubrir que has robado y te van a llevar delante de un tribunal y quizá pases un periodo en la cárcel, lo cual no es precisamente ir a un hotel de 5 estrellas. Entonces, cuando uno roba se hace daño porque en este mundo los que ya tenemos más edad sabemos que no hay nada oculto que no se sepa, no sé cómo ocurre, que todo llega a descubrirse y entonces si yo toco el hierro al rojo vivo yo me voy a quemar. Si yo defraudo a mi amigo y lo engaño y digo, mira qué listo soy, el tonto este me ha hecho caso, un día este amigo mío se va a dar cuenta y a lo mejor yo un día lo voy a necesitar y él ya no va a querer prestarme atención. Entonces me perjudico, me voy a ver solo cuando yo más necesito de esos amigos. Y así todas las leyes que podamos pensar pues están hechas para nuestro beneficio. Cuando uno conduce por una gran autovía hay señales de tráfico que nos avisan si hay una curva, un cambio de rasante, y que es solamente para que vayamos más o menos despacio para evitar colisiones, evitar accidentes que traen también mucho problema. Y eso son, ya así interpreto yo, la voluntad de Dios que se manifiesta en las leyes u ordenanzas que leemos en la Biblia. Son señales de tráfico. La vida es muy larga, muy complicada, muy compleja. Pasamos por montañas, por túneles y hay momentos que uno no sabe todo. No nacemos aprendidos. Incluso a la edad que ya tenemos, en mi caso más de 60, dijo ojalá y yo volviera a nacer con lo que ya sé, porque muchos errores no hubiera caído en ellos. Por eso está la ley divina, ¿no? Porque no nacemos sabios, nacemos ignorantes y yo mismo he tenido amigos que experimentaron, eran estudiantes y estaba en aquella época lo normal entre los universitarios y otros era probar la droga y algunos de ellos ya están muertos porque era como un viaje o era nunca lo he hecho, yo no he probado porque ya conocía a Cristo y para mí Cristo era mi droga, por decirlo de ese modo, y con él me sentía satisfecho. Voy a esto, el que prohíbe la droga no le está quitando un principio de placer, ¿no? Te está quitando algo que te va a perjudicar, te va a esclavizar, te va a dañar. Y así, entonces la voluntad de Dios siempre es bien. Vamos, eso estoy convencidísimo. Y esto se manifiesta en todas las religiones. Casi todas las religiones, en su ética, son iguales. Y todos parten de un Dios misericordioso y valoran la misericordia y valoran la generosidad, valoran la ayuda mutua, llamada limosna, que en la palabra griega pues significa simplemente pues hacer obras de bien. No hay repartir lo que sobra. Entonces, bueno, no creo que debemos, no hay duda, vamos, que la voluntad de Dios siempre es buena porque nos lleva a enriquecernos a nosotros y también al que nos rodea, a no hacerle daño. Si me dice otro mandamiento, más como hombre necesitan que me lo diga, no codicies la mujer de tu prójimo, porque hay mujeres que atraen más que otras, porque vas a robarle a otro, a aquella persona, te va a hacer daño y luego te va a hacer daño. En fin, al no codiciar las cosas que son de otra persona, es que son suyas, no tenemos el derecho a robárselas. Entonces hay que andar con cuidado más que nada por evitar el daño ajeno, que a la larga también nos va a traer daño a nosotros. En ese sentido, repito, yo podría extenderme porque esto tiene otras vertientes, pero siempre los preceptos, por llamarlos así, divinos o revelados, favorecen la vida, contribuyen. Entonces cuando nosotros nos encontramos con personas, y eso es común en cualquier parte del mundo, de encontrar personas que aceptan con resignación
y ellos le llaman que se haga la voluntad de Dios porque vino una catástrofe, por ejemplo, como que si Dios fuera el creador del mal. ¿Me explico? Entonces, esa parte es la que yo quería retocar porque no es del todo. Ya. Porque usted Sí, hace rato decía que la religión católica inculcó la resignación, exactamente. cuando en realidad yo tengo en mis manos cambiar las condiciones naturales siempre y cuando cuido el ambiente que rodea, ¿verdad? Exactamente. Y somos producto de esos descuidos que nosotros cometemos que nos dañan el futuro. La otra era la parte que yo le decía, de que en tiempos de Cristo se da que Él tocaba a los leprosos y los sanaba, ¿verdad? ¿En qué momento se perdió esa sanidad para los nuevos líderes religiosos que hoy quieren curar desde una pantalla de televisión? Claro. Sí, entonces, terminando solo con la voluntad de Dios, es que se atribuye a Dios, y más en otras épocas, era muy común que un terremoto, un volcán, un tsunami, esto es Dios que lo ha enviado para castigarnos. Y ahora también hoy, con la pandemia del coronavirus, también se ha dicho que es un castigo de Dios porque la sociedad permite el aborto, la homosexualidad. Bueno, eso ellos no están allí para saber lo que Dios quiere, simplemente que al decir esto, al decir que es un castigo de Dios, ellos se erigen en representantes de Dios para que hagamos lo que ellos quieren, y es que sigamos sus políticas, que no voy a entrar en ellas, pero que no son precisamente las mejores políticas. En el caso de esta epidemia del virus, del COVID-19, y en otros casos, como bien has dicho, se debe a causas humanas, que hemos trastocado los lugares naturales de los bosques, allí donde habitaban, eran reservas de vida salvaje. La vida, todos los seres humanos, tanto y animales, llevamos virus, pero con los muchos siglos de convivencia estos virus ya no son patógenos o no causan enfermedad. Pero en los animales salvajes hay virus que, al no haber tenido contacto con la vida civilizada, si entran en contacto pueden producirnos enfermedad. Si se talan las selvas, pues esos animales salvajes o silvestres huyen, y además muchos seres humanos se les introducen en los lugares, espacios dejados vacíos, y ahí estos lugares son los llama reservorios de virus patógenos, porque no estamos inmunes. En el caso de China, empezó en un mercado de Wuhan, en donde ahí se trafica mucho con murciélagos. El murciélago es un animal que porta una gran cantidad de virus y se los comen. Y bueno, incluso en la Biblia habla de que no todos los animales se pueden comer, y a veces el ser humano cree que tiene derecho a hacer todo. Entonces esta pandemia ha sido provocada, no por los chinos, no, porque también Estados Unidos trafica mucho con la venta de especies exóticas, animales que gente tiene capricho de tener una boa o tener no sé, un mandril de Indonesia, y ese mandril puede ser portador de virus, y lo es, porque lo traen, a los cuales nosotros podemos caer en enfermedad. Pero es un negocio que mueve no sé cuántos miles de millones de dólares. Y como eso, tantas cosas. Entonces, sí, aquí Dios no tiene nada que ver, al revés. Un científico dice que la naturaleza nos está enseñando que no podemos saltar las barreras y creer que vamos a ser inmunes, y estamos saltando barreras. Hay gente que dice que esto del cambio climático es una farsa, que no existe el cambio climático. Se ha demostrado con la pandemia, por lo menos en Europa y en España, que es mi país, voy a hablar de lo que yo sé, como hemos estado 2 meses confinados, bajó el nivel de polución en todas las grandes capitales. Era más respirable. Los animales volvían a los ríos, los peces abundaban en lugares donde ya no había peces porque el agua estaba contaminada, los pájaros en los parques. Entonces hay una contaminación que el hombre está contribuyendo a ella. Se están derritiendo los polos. En los polos hay muchos virus, muchos microbios que no sabemos cómo va a reaccionar cuando entren en contacto con nosotros. Al ser liberados de ese hielo, bueno, y por eso la Organización Mundial de la Salud nos avisa de que nos enfrentamos a una especie de oleada de epidemias.
quizá no tan virulentas como el COVID-19, que ha sido, la verdad, algo inesperado por la mortandad y por lo rápido que se ha extendido. Entonces aquí Dios tiene que ver más bien como un guardián, decir, no podéis traspasar las barreras, no podéis hacer lo que queráis. Es que el ser humano hasta aquí se creía dioses y algunos presidentes, tanto aquí en Estados Unidos, pero voy a hablar de aquí de Europa, de Italia o de Inglaterra, no, esto le ha pasado a los chinos, bueno, le pasa a los chinos, ha llegado a nosotros y reaccionaron muy tarde, casi burlándose porque nuestra técnica y nuestra superioridad científica nos hacía inmunes, nos hacía casi como dioses, y la epidemia nos ha demostrado que seguimos siendo seres muy débiles y que hay que respetar las leyes de la naturaleza, que en última instancia son leyes de Dios, pero vamos a dejarlo así. Y de algún modo Dios está hablándonos por medio de estos científicos de que tenemos que también, hasta igual que Francisco de Asís decía, hermano lobo, quizá hay que aprender a decir hermano tigre y dejarlo libre y dejar tantas jaulas y dejar un sistema de vida que ha sido dominar la tierra de un modo abusivo. Y en fin, esto es largo y lo termino con la tercera pregunta. Estos sanadores, bueno, en el caso de Jesucristo, en la Biblia además no hay milagros en todos los periodos. Ha habido periodos muy concretos de la historia bíblica donde se dan los milagros. Y uno es el periodo profético de Elías, Eliseo, y luego ya es el periodo de Cristo, como un cambio de época. A partir del siglo I y II ya no se registran casi milagros. El cristianismo tuvo que dar muestras de autenticidad, quizá con hechos extraordinarios. ¿Qué tipo de milagros eran? Bueno, la Biblia nos habla de estos. Algunos serían psicológicos, otros serían físicos, pero son como señales de que, porque Pablo habla de que llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo. Y ese cumplimiento del tiempo, que se centra en la encarnación, en Cristo, se acumulan los milagros. Pero después en Pablo está enfermo, está en la cárcel y no. Hay veces que Pedro sale, se rompen las cadenas, se abandona, pero Pablo se tiró 3 años en la cárcel. Entonces, jugar con los milagros yo lo veo, vamos, no me gusta. Creo que no es parte del mensaje cristiano. Fueron señales, que es la palabra en griego, semeion, señales para autentificar el mensaje. Yo soy la resurrección de la vida, dijo Cristo, y para demostrarlo resucita a un muerto. Pero hoy nosotros ya no tenemos que resucitar a un muerto para demostrar que hay una resurrección. Cristo ya resucitó y por fe yo lo creo. Entonces, esta gente que además coincide, estos que dicen que sanan y curan, los que han hablado que esto es un castigo de Dios. No es un castigo de Dios. El castigo a veces son ellos porque nos han alertado de ciertas cosas que se sabía además. Es que este tema, este y otros, incluso otras catástrofes que siempre le ocurre a los pobres que viven en las laderas de las ciudades o en lugares donde es fácil que haya un corrimiento de tierra. El Estado debe velar para que esos edificios no estén en esos lugares, sino proveerles un espacio donde cuando se produzca un temblor o una lluvia torrencial no arrase a las chabolas de esa gente que no cuenta. Entonces es muy fácil echarle la culpa a Dios cuando la culpa somos nosotros como sociedad, no como individuos, no tenemos fuerza, aunque si nos unimos tendremos, pero solos. Pero sí, hay mucho predicador o pastor y la Biblia lo avisa, no usarás el nombre de Dios en vano, y parece que no existe ese mandamiento, lo han borrado, y hay que ser más cautos a la hora de hablar de Dios permite o no permite. Se ha abusado, la palabra ya lo hemos dicho, resignación, claro, para que así no se mueva nada, ¿no? Que esto continúe lo mismo, los pobres abajo aguantando el peso de arriba, y gracias a Dios que hubo gente que se dijo, ya está bien, y sigue habiendo hoy de vez en cuando gente que dice, hasta aquí no más. Y esos son los que están moviendo el reino de Dios, no los ovejas obedientes, sino quizá como Jesucristo, los díscolos, esos que pronuncian mensajes que nos causan extrañeza o que nos repelen, pero están diciendo la verdad. Son extremistas, pero quizá necesitamos ese tipo de extremistas, porque si no, no nos movemos. Seguimos como siempre.
Excelente. Muchas gracias, Alfonso. Fue un gusto tenerlo en este programa y quiero que Daniel se encargue del cierre. Daniel, sus micrófonos. Bueno, gracias, Alfonso. Ha sido un gusto, un lujo tenerte con nosotros y espero que no sea la última vez. Gracias, Luis, por la colaboración y ha sido una plática muy edificante que hemos tenido contigo y reitero las gracias por tu colaboración. Gracias a vosotros y espero que no me gustaría que tú te despidieras ya de con un saludo a los televidentes de este espacio y bueno, yo aquí me quedo y Luis cierra. Muy bien, pues sí, decir a todos los que han tenido la atención de dedicar tiempo a escucharnos, pues que les agradezco ese tiempo, me alegraría que les haya servido de ayuda y si no haya coincidido con sus ideas, que lo consideren por lo menos como una opinión para tenerla en cuenta, no para que la sigan y la tal, pero sí como un acicate o una manera de ver quizá desde otra perspectiva realidades que a veces nosotros no vemos, pero de nuevo digo muchas gracias. Para mí ha sido un placer y un honor usar este medio para llegar a personas que no veo, es una pena no verlos, pero que si les viese estoy seguro que les agradecería en persona pues esa atención de dedicar un tiempo de su vida a escuchar a esta persona, a este hermano de ustedes. El Señor le bendiga. Mucho gusto, gracias por todo, estimados. Muchos saludos para ustedes de parte de la audiencia que valoran mucho el contenido, valoran mucho la opinión y por supuesto el mensaje que llega a muchas personas. Y gracias, esta fue la plática desde Houston, Texas. Gracias, Daniel Vázquez, gracias, Alfonso. Será en otra ocasión que nos reunamos en este espacio. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes.